acompañarnos a todas y a todos en lo que yo considero que es parte de la recuperación de la memoria histórica de Huesca Sierra, de qué pasó en este pueblo con unos hechos históricos que fueron decisivos, aunque no todo lo decisivo que hubiéramos querido, ¿verdad? Bien, la columna Maroto fue fundamental para defender de parte de la República lo que era el reconocimiento del Estado legítimo, de esa República que había sido votada por toda la ciudadanía. Por supuesto, el golpe fascista triunfó en Granada demasiado pronto y llegaron a Huesca, y la llegada a Huesca Sierra pues estuvo plagada de asesinatos. Eso después, ahora que Fran no hable de algo, pero la única, digamos que el batallón, con independencia de que hubo un grupo de gente del pueblo que quiso organizarse, fue la columna Maroto la decisiva para llegar hasta el Collado del Alguacil y algunos espacios fundamentales. Bueno, pues es un honor tener aquí a Fran para que nos haga ese estudio segurísimo que es exhaustivo sobre quién era Francisco Maroto, ¿no? Francisco Maroto de López, y cómo pudo venir a Huesca Sierra con una brigada para defender el orden constitucional republicano, ¿no? Bueno, pues yo ya, y por cierto, muchísimas gracias a UCAR, en nombre de aquí está Silvia, que os comentará qué es UCAR, y gracias a esa organización es por lo que podemos tener a Fran hoy aquí con nosotros, y espero que lo que nos cuente Silvia y Fran pues sea muy instructivo para conocer más en profundidad ese pasado que está siendo invisibilizado permanentemente, pero que yo creo que va a resurgir con mucha fuerza. Así que muchísimas gracias. Desde el punto de vista personal, sabéis lo que supone para mí siempre estar en Huesca Sierra. Siempre es una emoción y una felicidad formar parte de este pueblo. Y bueno, como presidenta de Granada Republicana UCAR, estoy encantada porque creo que toda la asociación está de acuerdo en crear este tipo de sinergias y este tipo de actividades compartidas que creo que son muy necesarias y que vamos cubriendo huecos que hay que son importantes. La difusión y que la gente sepa lo que pasó siempre es necesario y en memoria más. Y es verdad que hay mucho desconocimiento y en cambio tenemos expertos como es Fran. Yo a Fran lo admiro mucho, os lo digo ya directamente. Yo era una persona a la que en un momento recurrí, sabía que él era experto en el anarquismo granadino y yo necesitaba un apoyo, alguien que me diera datos sobre los anarquistas de Granada. Y él fue generosísimo, porque es una persona generosísima. No solamente es un magnífico historiador, especialista, el mayor especialista en Granada sobre el anarquismo granadino, sino que además es una persona con compromiso político y generosa. O sea, quiere que estos conocimientos que él tiene se conozcan y no le importa compartirlos con otras personas. Os va a contar muchas cosas, creo que va a ser una charla muy interesante y espero que a partir de ahora podamos hacer nuevas actividades con vosotros, porque por lo menos nosotros estamos encantados, que nos ofrecemos a venir todas las veces que haga falta. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a UCAR y al Foro de la Memoria de Huesca Sierra y a todos ustedes por venir aquí a escuchar pues, un poco lo que voy a contar aquí, ¿no? Un poco el tema de hoy, la columna Maroto en Huesca Sierra, va a ser un poco ese aspecto de la historia que a mí siempre me ha gustado mucho, que es un poco la microhistoria, porque vamos a hablar de un episodio muy concreto que realmente estaba enmarcado en una operación más amplia, ahora lo comentaré, y que fue un episodio, sin embargo, relativamente pequeño, pero que llegó incluso a nivel nacional. O sea,
la presencia de la columna Maroto en Guajar Sierra llegó a ABC, que sabéis que en la guerra pues, se publicaba una en Sevilla y otra en Madrid, pues la de Madrid y otros periódicos que había en la capital española, pues se hicieron eco de la presencia en Guajar Sierra y era como una gran noticia porque estaba a tiro llegar a la ciudad de Granada. Yo ahora hablaré un poco lo que fue mi investigación y por qué al final estudié lo que es la historia del anarquismo en Granada. Pues los anarquistas para ellos era muy importante tomar Granada cuanto antes y para ellos era lo más lógico estar en Guajar Sierra y desde allí avanzar hacia Granada, en que relatan cómo era la carretera, que era una carretera apta para acceder a la capital. Ahora os comentaré unos relatos que, de hecho, el propio Maroto tenía un enfrentamiento con el mando del ejército de Andalucía, porque el ejército de Andalucía, la ocupación de Guajar Sierra era algo secundario y que si tu columna entra, pues bien, si no, no pasa nada. Y si entra, lo más posible es que por encontrarse una olla había que retirarse, ¿vale? Si no conseguía avanzar en otro frente. Maroto, sin embargo, era de estar en Guajar Sierra, tanto en el pueblo como en las afueras, ocupar las montañas y desde allí hacerse fuerte. Había una serie de diferencias entre Maroto y, bueno, aquí aparece el apellido del general, en el que, bueno, obviamente pues, la Maroto se tuvo que retirar de Guajar Sierra por orden, no querían ellos retirarse. De hecho, venía de una operación a gran escala que pasaba por Huerto Santillán y unas unidades de marineros y de ejército regular republicano tenían que acceder por Granada. No hay apoyo aéreo, entonces la respuesta artillera desde los fascistas que están en Granada pues, provocan una gran desbandada entre los republicanos regulares y aquí viene un poco lo sorprendente. No aparece mucho en la prensa, pero sí aparece en documentos internos dentro del ejército y tal, que sin embargo los milicianos, que sin mucha preparación militar, son los que intentan detener la desbandada, todo el repliegue. Y bueno, ahí también viene un poco el tema de la fama, ¿no? Hay una serie de combates, parece que mueren unos 30 militares del bando fascista, ¿no? Del bando sublevado, algún legionario y tal, pero ya es un poco la actitud, ¿no? Cómo es la actitud. Ahora de forma trataremos un poco los relatos porque he traído varios de ellos, los famosos, ¿no? Y los leeremos, ¿no? Pero antes, bueno, antes de hablar de quién era Francisco Maroto del Ojo y la columna Maroto, y lo que luego será la columna Maroto, porque la columna Maroto es el nombre que se le da en la fase miliciana, y luego cuando el ejército pasa a una fase militarizada, la columna Maroto pues, se divide en varias brigadas con unos cuantos batallones, 2 batallones de lo que era la columna Maroto y 2 nuevos, ¿no? Y se divide en 2 brigadas mixtas, en la 89 y la 147. También varios de sus soldados, o bueno, de sus milicianos, también son desplegados a otras brigadas mixtas a lo largo de todo el territorio. De hecho, hay gente de la columna Maroto que participan en la batalla de Teruel y toman la capital aragonesa. Entre ellos está Evaristo Torralba, un carpintero granadino, muy famoso él, con mucha actitud, como el propio Francisco Maroto, que también era ebanista. Torralba era más carpintero, pero bueno, ya sabéis que los oficios en esta época muchas veces iban oscilando. También aparece como ebanista algunas veces Torralba, pero eso todo un carpintero de una fábrica de madera que había en Granada y trabajaba mucho para la propia Alhambra y alguna vez también para la Universidad de Granada. Pues Torralba será comisario político y estará en Teruel, ¿no? Y además en su informe cuenta muchos episodios interesantes. La verdad es que era alguien muy interesante. Bien, pues vamos a hablar ya antes de entrar en los relatos, vamos a hablar un poco de Francisco Maroto del Ojo y lo que es la columna Maroto. Vale. Francisco Maroto del Ojo, que hasta hace unos 10, 15 años pues se decían cosas como que había nacido en Guadix y tal, pues en realidad muchos aspectos de su vida no eran muy conocidos. En el 2011, un autor bastante conocido dentro de los ámbitos historiográficos anarquistas, Miquel Amorós, sí publicó una biografía, Maroto, el héroe, se llama esta biografía,
tiene una parte muy interesante dedicada a la historia del anarquismo en Granada capital, en que transmite muy bien cuál es el ambiente y cuáles son los grandes eventos, ¿vale? Pero él se centra sobre todo en lo que ocurre en la guerra, y es que Maroto pues, es encarcelado y condenado a muerte, ¿vale? Y Amorós entiende de que ese proceso que sufrió Maroto es un contexto de la contrarrevolución, en que hay una revolución anarquista a la par que la guerra civil, y para frenar esa revolución, los extranemistas sobre todo, y los opositores de la revolución, ven a Maroto como el líder de la revolución anarquista en el sur de España y le hace una trampa y lo encarcelan y lo condenan a muerte, ¿vale? Debéis saber que Maroto no fue condenado, o sea, aunque se le condena a muerte, nunca llegan a matarlo, ¿vale? Hay una campaña muy fuerte en todo el país para su libertad, diciendo de que es un antifascista comprobado, alguien con muchas actitudes, alguien de mucho valor, y consiguen su libertad, ¿no? Pero es a través de muchos años, de muchos meses, dura año y pico su proceso, que una guerra civil de 3 años pues, fue casi la mitad de la guerra. Muchos anarquistas siempre mostraron mucho resentimiento hacia los extremistas por lo que hicieron a Maroto. Amorós aprovecha un poco para criticar al Comité Nacional de la CNT y a la FAI, que igual fueron blandos con los comunistas, ¿no? Tenía que haber sido más enérgico con la defensa de Maroto, y eso es porque el Comité Nacional a lo mejor era aceptaba hasta cierto punto la contribución, ¿no? Amorós tiene una serie de discursos, ¿no? de enseñanza o de relatos que hace en su obra, que, bueno, el tema es en realidad mucho más complejo. Pero bueno, sí es verdad de que a Maroto le hace un proceso político, ¿vale? Y la actitud del Comité Nacional es compleja. En verdad no es que sea contrarrevolucionario, es simplemente que se entienden con todas las fuerzas y hay una serie de equilibrio de poder en que no es nada fácil, ¿no? Y no siempre fueron... El Comité Nacional no siempre acertó, no siempre, ¿no? El libro de Miquel Amorós se centra mucho en ese proceso de la revolución y la contrarrevolución y el proceso de lo que se llama... Sí, mírame. Ahí está. Si os fijáis, entra mucho en el proceso este de lo que se llama el asunto Maroto, ¿vale? Con todo el libro está bastante bien en ese sentido, pues se centra en ese tema. Yo siempre tenía más interés en quién era Maroto antes de la guerra y durante la guerra, pues un poco lo que era su vida diaria y también el resto de los anarquistas, no solamente Maroto, sino los demás. Pero la verdad es que Maroto pues, no era muy famoso en la historiografía, por lo menos, porque luego yo iba a Granada y todas las personas mayores, yo iba a la calle Elvira, y la gente decía, sí, Maroto, aquí. Y muchas personas mayores me decían, era un poco como el Coco. Aquí, para asustar a los niños, se dice que viene Maroto. Y era como una figura un poco popular, ¿no? Claro, aquí pues, venció quien venció, ¿no? Pero, ahora bien, estas personas mayores, muchos de ellos hablaban de Maroto con mucho cariño, ¿eh? Decían, era alguien muy bueno, así, un hombre muy grande, un hombre fuerte, grueso, ¿no? Y tal, pero muy bueno. Y tal. Y luego, obviamente, pues la gente que sea más derecha, yo con ellos no hablaba tanto, pues sí le tenía mucho temor a Maroto, ¿no? Es un asesino y de todo. Hizo muchas maldades en Guadix, ¿no? Y en Teruel, ¿no? Que fue sembrando la muerte cuando terminó la guerra. Pues durante la retirada pues aprovechó para hacer de todo, ¿no? Eso cuentan. Maroto nació en Granada en el año 1906. 15 de marzo de 1906 él nació. Y desde muy joven, este año yo he encontrado una noticia en que mencionan que ya empezó a ir al centro obrero, a la Casa del Pueblo, con 14 años, o sea, siendo muy joven, antes de la propia dictadura de Primo de Rivera. Y durante la dictadura de Primo de Rivera es cuando él tiene más protagonismo. Se empieza a notar que empieza a participar en algunas huelgas importantes, huelgas clandestinas, y él pues se moja, ¿no? Y ya se ve que la propia CNT empieza a tenerle como alguien valiente y fuerte, ¿no? Como uno de sus líderes. Él era ebanista, a veces trabaja como carpintero y fue empleado pues, del Ayuntamiento de Granada. Y estuvo pues, en varias actividades dentro de la ciudad. A veces la CNT le encargaba de organizar un sindicato en Salamanca. El gobernador civil le pilló y lo expulsó de la provincia, ¿no? Pues sabían lo peligroso que era que este hombre estuviese organizando sindicatos. Y también ya en Granada encontraba pues, empleo y tal, pues también estuvo pues, en casi todas las huelgas y
el propio comité de la CNT de Granada también estará presente Maroto en muchos momentos, ¿no? Los comités de la CNT iban cambiando cada año, básicamente, ¿vale? Entonces iban oscilando con facilidad, aunque era normal que la gente con más confianza pues tuviesen, pues si no un cargo en otro, iban oscilando. También cobrará mucha importancia Maroto en agosto de 1932, porque hablamos mucho de golpes militares de 1936, pero hubo otro golpe militar muy importante en España, que fue la de Sanjurjo, en agosto de 1932, que supuso en Granada capital y algunos pueblos, entre ellos Huejar Sierra, combates. Estos combates hubo muertos, ¿vale? En la ciudad de Granada fueron muy famosos lo de las muertes de dos anarquistas, Donato y Cañete, Mariano Cañete, porque luego está su hijo, Antonio Cañete, que también será muy famoso, y bueno, murieron durante los combates, ¿vale? en la parte de Puerto Real. Y Maroto era como, junto a Paco Burgos, un kiosquero anarquista que también había en la ciudad, eran como los líderes de la resistencia contra Sanjurjo, que al final los golpistas se sintieron tan intimidados, porque la verdad es que actuaron bastante rápido, patrullando la ciudad y metiendo fuego al casino cultural, que era donde se reunían, el hotel de enfrente, donde habían venido gente de derecha de otras ciudades para hacer el golpe. Eso hay una investigación posterior que lo van demostrando. Pues todo esto eran rumores, pero vamos, en un informe del alcalde, Joldi, decía, es que todo el mundo lo decía, se sabía, y luego posteriormente se ha visto que era verdad. Contra los militares complicados y tal, pues eran más o menos ciertas, ¿no? Y bueno, para nosotros también se hizo muy famoso durante esas luchas. De hecho, estuvo procesado y fue torturado por la policía. Galadier, que fue fusilado con Federico García Lorca, también estuvo muy activo en esos días. Y en una asamblea de la CNT decía, mira, yo estaba preso y la comisaría, los agentes de policía me intentaron comprar para la causa de los golpistas. A mí decían, mira, no seas tonto, únete a nosotros porque vamos a matar mucha gente. Y tú, que nos vale a nosotros, porque Galadier tenía un poquito de fama, ya por el tema este del toreo, siempre se habla de que era alguien bajito, pero aparte de que yo tengo un documento que parecía con 1,97, que en la época era algo excepcional, hay también algunos testimonios diciendo que era alguien delgado, pero alto, ¿no? Entonces era alguien que le gustaba a la policía y en un momento dado la policía le dijo, mira, toda la policía en Granada está a favor del golpe. Únete a nosotros porque es mejor que te unas. Y tal, intentaron intimidar. Eso es lo que le contaron a Galadier en una comisaría, unos cuantos agentes, no todos, ¿no? Y él pues lo dejó en la asamblea diciendo que, porque se han asustado mucho y no han querido levantarse, pero que había mucha gente comprometida en el movimiento de Sanjurjo en Granada. Pues Maroto pues, también destacó en ese movimiento, ¿no? Y bueno, él participaba en el Señor de la Madera, hubo varias actividades, pero en un momento dado Maroto, ya muy perseguido por la policía, pues decide en el año 84, ya la CNT de Granada está en clandestinidad, ha sido ilegalizada, está un tiempo resistiendo, pero después, pues, bueno, Maroto se había pasado todos estos años, desde el Primo de Rivera hasta el 84, dando mítines y actuando en muchas actividades, incluso algunas que otras peleas callejeras también entra. Pues él es como un gran organizador y tiene mucha fama, ¿no? Es como alguien muy querido en toda la ciudad. Y en un momento dado pues, decide irse a Madrid, ya muy perseguido en Granada. Y en Madrid conoce a su compañera y en un momento dado le sale un trabajo en Alicante. Y se va a Alicante y ahí está trabajando en su oficio de manista. Representa al Sindicato de la Madera de Alicante en el Congreso de la CNT de 1936. Y hay una huelga, una huelga general en toda la ciudad de Alicante, y a causa de esa huelga el gobernador civil hace unas detenciones gubernativas y Maroto es llevado a la cárcel de Orihuela. Cuando empieza el golpe de Estado, Maroto está preso, ¿vale? Cuando en Alicante no se sabe lo que va a ocurrir, si los militares se van a levantar o no se van a levantar, la FAI lo que hace es ir a la cárcel de Orihuela y libera a todos los presos, y entre ellos a Maroto. Le llevan a Alicante capital. Yo esto lo descubrí hará un año, no mucho más, un año y pico. Porque yo pensaba que Maroto no estuvo en las luchas de Alicante. Y en verdad sí estuvo realmente. Pasa que la lucha de Alicante, os lo voy a contar ahora un poco cómo fue. Porque si hubiese ocurrido en Granada, hubiese cambiado todo.
En Alicante, Maroto va como público a un meeting que hay en la ciudad, que hacen las sociedades obreras, las socialistas, los CNT y todos. Y mientras se hace el meeting, hablando un poco del golpe, que ya es noticia, ¿no? Se sabe que hay un golpe por todo el país y se está hablando qué hacer, pues los anarquistas empiezan a decir, después del meeting nos vamos en tromba, o sea, como si en varios grupos, que nos estamos dispersando, nos vamos hacia el cuartel de infantería, ¿vale? Y efectivamente, cuando termina el meeting, todo el mundo va al cuartel de infantería y lo que ocurre es que las FAI de Alicante tenían algunos soldados que eran amigos y estaban compinchados un poco a abrirle el cuartel y donde estaba el Santa Bárbara, donde tenían almacenadas las armas. Y efectivamente llegan todo el mundo al cuartel, con Maroto estaba por ahí entre los primeros, y claro, los militares no saben qué hacer cuando ven a tanta gente entrar en el cuartel, y Maroto es el que encabeza lo que es el asalto, entre comillas, al Santa Bárbara. Sabe cosas de cerrajería y es el que está abriendo el Santa Bárbara para coger todas las armas. Y lo consiguen. Y ya con todo el mundo armado, ya claro, los militares no podían hacer nada. Ahí ya la República se asegura en Alicante. En Granada sabéis que la gente hizo una manifestación enorme desde lo que hoy en día la Avenida de la Constitución, Gran Vía, al principio, ¿no?, hasta la Plaza del Carmen, pues pidiendo armas, ¿no? Pero el ayuntamiento no tenía las armas y decía que tranquilidad, que aquí nadie se va a levantar. Si hubiese habido una actitud un poco más alarmista, quizás hubiera dicho, las armas están en el cuartel de artillería, que es donde estaban, que es donde las armas que se requisaban, que se requisaron muchas antes de la guerra, y también tenía propias armas propias del ejército, casi todas ellas estaban en el cuartel de artillería. Si en el cuartel de artillería la gente entra, la mayor parte de los soldados no saben qué hacer, son miles de personas entrando y era en verano. Casi todos los militares estaban de permiso, de vacaciones, eran 400 soldados en toda Granada. Hubiesen sido inundados, pero eso no pasó. Aquí ya sabéis que se dio el golpe y es verdad que el Barranco del Abogado y el Albaicín fueron los barrios que resistieron. En Gran Capital hubo un que otro tiroteo al principio, en el centro, pero fue episódico, mientras que en Albaicín pues, duró unos 3 o 4 días la resistencia, hasta que se quedaron sin armas, porque realmente no tenían muchas, pero les sirvió un poco pues, para abrir, para que mucha gente escapara, ¿no? La resistencia de Albaicín era para ver si llegaban los republicanos leales, pero si no llegaban, pues tener todo el Sacromonte y el Barranco del Darro, pues para poder escapar desde allí, ¿vale? Y que eso tiene mucho que ver con la leyenda de los niños de la noche. Los niños de la noche nacen en verdad en el Albaicín, ¿vale? Luego es verdad que se juntan mucho a la Comuna Maroto, porque en el Albaicín casi todo el mundo era artista, y los evadidos que van para allá, que escapan, pues son casi todos. Y los que conocían esa zona por donde escapar eran pues, muchos de ellos libertarios, como Laureano Pérez, ¿no?, que era uno de los que más sabía. Y el grueso de ellos se informa de una forma un tanto informal, pero ahí está en la Comuna Maroto. Y todo viene de la pasión del Albaicín, ¿no?, de que ven 3 o 4 días, fabrican unas cuantas granadas de mano, tienen varias pistolas, 2 escopetas, no tienen más escopetas. Lo que más daño hacía sin duda eran las granadas de mano que lanzaban de la azotea y los balcones. Los militares intentaron acceder por la cuesta de Chapiz a la Cava por una serie de camionetas. Claro, tú le lanzas una bomba y la camioneta queda destrozada, ¿no? La resistencia de Albaicín parece que fue un poco simbólico, tontería, pero supuso 14 muertos entre los fascistas, de 400 militares se prolonga un poquito más y quedan todos secos, ¿eh? Y luego, aparte de los muertos, hubo bajas que no eran muertos, pero que fueron otras 20. Y bueno, no todo fue por las bombas de mano contra los vehículos, sino también que en las calles del carril el carril de la Lona, la calle del Cenete y todos esos sitios, pues hubo ahí varios tiroteos, igual en la calle del Agua, la parte alta, donde Plaza de las Arcas también hubo tiroteos, no solamente fueron granadas que se lanzaban, y los militares en un momento dado, al primer día o segundo día, ya dijeron, aquí no podemos acceder, es imposible. Y es cuando ya ellos recurren a la acción de la artillería, desde la carretera de Murcia, desde el tambor de la Alhambra y desde el Fargue, que empezaron a tirar, bueno, y desde los aviones, a tirarle bombas sin más. Y cuando se dan cuenta que están matando a la gente de una forma indiscriminada, es cuando a los militares se les ocurre dar un ultimátum diciendo, mira, todo el vecindario se tiene que ir fuera del barrio y quien se quede es objetivo militar.
Y es cuando los anarquistas dicen, es el momento de escapar. ¿Vale? Entonces es cuando el barrio cae. El Barranco del Abogado parece ser que lo limpió, hay un documento que rescata Gil Bracero, ¿no? Un documento de Nestares en que dice, mira, el Barranco del Abogado estaban resistiendo con armas, seleccionaron unos cuantos francotiradores y casa a casa prácticamente estuvieron disparando hasta conquistar todo el barrio. En el Barranco del Abogado hay muy poca información, pero ahí fue otro barrio que resistió. Obviamente el Sacromonte pues también era un barrio rebelde, pero bueno, ahí no se dio ningún combate, ¿no? Y bueno, el caso también que quería comentar de Granada, hablando un poco de Huejar Sierra, hay que comentar que en Huejar Sierra no hay noticias de una CNT, de anarquistas, por lo menos organizados, ¿no? A nivel individual, pues sí, había unos cuantos. Se sabe, yo tengo noticias ya de la tesis, en que la asociación local, o sea, la CNT de Granada capital, se quejan porque hay una persona en Huejar Sierra que intenta organizar la CNT allí y los socialistas no le gustan y le pegan, le dan una paliza. ¿Vale? Entonces ellos protestan en la prensa, dicen que eso es injusto y dan el nombre de quién es el que organiza la CNT en Huejar Sierra. Lo intenta porque no lo logra, ¿vale? Que es un Claudio Moreno, creo que se llama. A ver si lo encuentro por aquí, pero era... Creo que era Claudio Moreno, este hombre. Lo que sí había, donde sí había CNT, en Pino de Genil, había una muy fuerte. Para que os hagáis una idea, cuando la insurrección anarquista que hubo ahí en el 33 asaltaron el ayuntamiento y proclamaron comunio libertario, el alcalde de Pino Genil pues envió una nota de protesta al gobierno civil diciendo que, oye, que mi dimisión que no la acepte, ¿vale? Porque fue forzada, ¿vale? Porque, hagáis cuenta, entraron 6 personas, es verdad que eran 6 personas, pero es que todo el pueblo lo apoyaba. O sea, fuera del ayuntamiento estaba todo el mundo a favor de ellos y aquí nadie tenía valor de rechazarlo. Pero es verdad que aquí entraron 6 personas y dijeron, aquí se proclama el comunismo libertario, aquí no hay alcalde ninguno, ¿vale? Y bueno, el consistorio tuvo que firmarlo, ¿no? Pero también en Pino Genil también se hizo muy famoso porque aparte hubo varias huelgas de la aceituna, etcétera, etcétera. Pero también durante esta misma insurrección ocurrió una cosa muy grave, posiblemente el atentado más fuerte que hubo en la provincia de Granada, que es que sabéis que había una central de energía aquí entre Pino Genil, pues los anarquistas le metieron unas cuantas bombas y eso estalló a lo bestia. Y dejaron la ciudad, vamos, sin energía, vamos, toda la zona la dejaron a oscuras. Era en la preparación porque intentaron hacer una huelga general en todo el país, Granada se unió y la gente de Pino Genil, vamos, pues fue excesivamente eficaz, más que sus compañeros de los otros pueblos. Allí eran casi todo el pueblo, ¿eh? Hay muchas noticias de gente diciendo que en Pino Genil estaba todo el mundo en la CNT y tal. Entrevistando a una mujer de aquí de Huejar Sierra, que era anarquista, Adela García Murillo, ella me contaba que en Huejar Sierra no había CNT. Ella era de una pedanía de Padules, era de la Sierra Pura Dura, y ella sí me contó que en Kentar sí había una CNT. Además me dio el nombre del organizador, Juan Única Rodríguez. Pasa que yo ni en la tesis ni en ningún lado he encontrado a este hombre. Y la verdad es que la CNT en Kentar yo tengo poquito de noticias, algunas, pero muy pocas, la verdad. Pero bueno, son cosas de esto de la intrahistoria, en que los historiadores pues, tenemos dificultad para dar, que sabemos que era así, porque tenemos datos que nos dan muchas personas, pero a nivel documental es muy difícil de probar, ¿no? Entonces era un poco como había un poco aquí el asunto. Yo la conocí en su casa en Santa Adela, en el Cedín. Ella vivía en Cedín. Sí, no, luego... Ella, antes de la guerra, no estaba en la CNT, porque ella decía, yo no conocía la CNT. Llegó aquí la Comuna Maroto, conocí la CNT y me encantó. Y casi toda la gente que estaba en Huejar Sierra nos pasamos a la CNT porque era lo que nos gustaba. Había noticias muy vagas en el pueblo de que había algo en gran ciudad, en gran capital, que había algo más fuerte que la UGT, que era donde nosotros estábamos. Pero no tenemos nada concreto. Sabíamos que había algo, pero que no
no eran capaces de concretar. Cuando viene la guerra y llega la columna Maroto, que además le traen con los camiones, con un montón de cosas y tal, pues cuando gente como Adela, pues sí, se pasan a la CNT, ¿no? Pero antes de la guerra, pues no, ella no estaba. Como he comentado, cuando Maroto toma el cuartel y Alicante se asegura para la República, seguidamente Maroto, como granadino, que tenía mucho cariño a su ciudad, decide formar una pequeña fuerza para unirse al frente granadino, que ya se está montando. La Columna Maroto no fue la primera unidad militar ni miliciana que había en Granada. Él tiene noticias de que había gente luchando y él quiere ir a Granada a luchar. Entonces organiza a una gente, al principio eran muy pocas personas, de 100 a 200 personas, no eran más, ¿vale? Alicantinos principalmente, y cuando marchan hacia Granada, pues pasan por Murcia, por Almería, y se ven unas cuantas gente más, y en un momento dado va en tren hasta la estación de Guadix, y en Guadix ya conoce a muchos evadidos granadinos, que conocía a Maroto, y es cuando se van uniendo gente, y en cuestión de dos o 3 días, desde que se forma en Alicante hasta que llega a Guadix, que pasan 2 o 3 días, pues de 100, 200 personas pasan a ser ya 800. Y cuando son unas 600 o 800 personas es cuando van al frente y uno de los militares le dicen, sí, venga, vaya a actuar ya, y es cuando se le asigna la operación de Guajar Sierra. ¿Vale? Y claro, estaban todo el mundo muy contentos, eso lo explicaba Maroto, que tenían ganas de pelear y estaban muy contentos con que fuesen asignados al frente de Guajar Sierra. Pero antes de entrar en estos relatos, hay que comentar de que la Maroto pues también estuvo en otras operaciones bastante importantes. Colomera iba a ser tomada por el bando sublevado, fascista, y la Maroto, que estaba ya por la parte de Kentar, envía muchas de sus fuerzas a Colomera y detienen el avance. También todo lo que hoy en día es el pantano de Kentar, ahora vamos a ver el mapa, entonces no eran pantanos, pero todos esos montes que llegan hasta aquí, Guajar Sierra, todo ese frente estaba defendido por la Columna Maroto, que antes lo tuvo que ocupar. O sea, esa parte no estaba ocupada para la República y fue la Columna Maroto la que fue tomando todo lo que es la zona del Tocó de Kentar, del pantano de Kentar, hasta la parte, ya entrando por la parte de Guadix, ¿no? El Puerto Lobo, pues eso son posiciones que van tomando la Columna Maroto y además a veces con la ayuda de gente de allí, ¿no? Con la ayuda de pastores o algunos milicianos que también eran pastores y conocían la zona, ¿no? Entonces, hay varios relatos de cómo van conquistando todo eso. Y bueno, ya con la militarización, pues como hemos comentado, pues se forman las 2 brigadas mixtas, la 89 y la 147. La 89 es enviada al frente de Andújar y Arjona, en Jaén y Córdoba. Y la 147 al principio es llevada a reserva. ¿Por qué? Porque está procesado Maroto y la gente más seguidora de Maroto era la 147 y esa se pone en la retaguardia granadina, por si acaso, salen rebeldes. Y en un momento dado, ya cuando Maroto es repuesto, y incluso antes de que Maroto sea repuesto, hay un momento dado en que dicen, mira, la 147 son bastante gente, va a darle un uso, ¿no? Entonces ya se le empieza a enviar pues, a algunos frentes, sobre todo de la Alpujarra, también pues, está en otros puntos ya por la parte esta de Colomera, etcétera, etcétera, y en donde van operando la 147, ¿no? Y ya pues, lo que hemos comentado un poco los niños anoche, ¿no? Bueno, esto es un cartel de la Columna Maroto, hecho por Gallo. ¿Vale? A la derecha una foto de lo que es la época miliciana, ¿vale? Que esta parece, quiero recordar, en Miseria de Abrera. El nombre, ahí aparece un nombre que pone Las Tonareas, Las Tonares. Las Tonares, ¿no? Fue un poco importante porque el mando militar le dio un objetivo y digamos que la columna tuvo capacidad como para llegar a más de ese objetivo y era este punto. Y eso también en la prensa de la época se dijo. Los militares esperaban que llegase hasta un punto, pero llegaron hasta allí. Lo vieron fácil y bueno, como las órdenes muchas veces eran hasta lo que podáis, pues hasta donde podían, ¿no? Y llegaron hasta allí. Este es el propio Maroto,
Ya a la izquierda es durante la guerra y a la derecha es cuando es jovencito. ¿Vale? El tío tenía fama de grandote, ¿eh? Y bueno, había aparecen noticias en los periódicos, como ¿dónde era? La publicidad, en el noticiero y tal, que se metía en peleas callejeras, y como era grandote, daba. Bueno, la guerra civil en Granada también lo hemos comentado un poco, ¿no? Con la resistencia y tal. Comentad de que cuando es tomada Granada capital, los pueblos más cercanos a la capital también son tomados. Hay como una media de 30 kilómetros a la redonda, son tomados. El Valle Lecrín está bajo influencia de Sublevada, Huejar Sierra también, Maracena también, Atarfe también, todo ese sitio. ¿Dónde cambia la situación? Pues un poco en Loja, en Guadix. En Loja llegan las columnas, las milicias de Málaga. También hay gente del pueblo que se rebelan con bastante eficacia también. En la parte de Guadix, pues también llegan varias milicias. Aparte de Maroto, también están los mineros de Alquife. También pues vienen otras fuerzas, los marineros de Cartagena, etcétera, etcétera. Y van llegando por allí. Motí también pertenece, o sea, queda en el bando republicano, y aunque no envían milicias hacia Granada, pero está también en esta parte. Granada en un momento dado está cercada, ¿vale? En Loja, aparte de la gente local, del pueblo, llega mucho refuerzo de Málaga, casi todos ellos son milicias anarquistas. La más famosita dentro de Granada es la Cefa. La Cefa era además una consigna que se daba en el Avecín durante la resistencia. La Cefa era una especie de unión de la Frontera Libertaria con la FAI, era la Confederación Española de Federaciones Anarquistas. Pero nunca existió realmente, ¿vale? Era como un objetivo de federar a las distintas federaciones anarquistas que existen en España, ¿no? Pero bueno, fue una proclama de las muchas que había. Y Antonio Morales Guzmán, que era un malagueño que vivía en Granada y era el secretario general de la CNT en Granada cuando estalló el golpe de militar. Guzmán sí está en la resistencia del Avecín, Maroto no, Maroto estaba en Alicante. Pero Morales Guzmán sí está y él consigue escapar. Y a diferencia de sus compañeros que van por el Valle del Darro hasta llegar a Guadix, él va por Málaga. ¿Por qué? Porque él es malagueño, conocía muy bien a la gente de allí y en Málaga tiene facilidad para participar en las milicias que hay por allí. En Málaga también tiene una historia bastante sorprendente de cómo queda en el bando republicano, ¿no? Con la gente de Antequera, etcétera, etcétera. Y toda esta gente pues van hacia Granada, pasan por Loja, ¿no? Está Manuel Guzmán con la Cefa, como un reportero de Sevilla Obrera, ¿no? Pero se le ve muy unido a la Cefa. Pero hay también otras milicias de ferroviarios, de Antequera, tal, que los manda el hombre Carlos Soriano, que luego irá a vivir a Granada, no sé si a lo mejor alguno lo habréis conocido, un hombre muy grande. Vivía mucho por el Realejo, pero murió ya en el año 80 este hombre, ¿no? Pues este hombre era uno de los que tomó Loja, ¿no? Y ahí parece ser de que se frenó un poco porque los mandos militares vieron anarquistas que avanzaban mucho y Soriano siempre se quejaba mucho de que le mandan al frente de Extremadura, ¿no? Para no proseguir su avance hacia Granada. Y ya por Guadix, pues bueno, hay un intento de marcha que he frenado en Huerto Santillán sobre todo, o es Huerto Santillán, sí, más Huerto Santillán, en la que participa Maroto, en la que está en un flanco, que es la de Huejar Sierra, y se da, pues, digamos que los sublevados consiguen rechazar ese ataque, ¿no? Luego, posteriormente, hay más ataques, hay más intentos, pero ya es más difícil, ¿no? Durante la Guerra Civil, la gran operación, el gran movimiento de líneas se da con Queipo de Llano. Queipo de Llano ocupa todo el puente de Graneíno en enero del 37 y que es el preludio de la caída de Málaga, con todas las consecuencias de la que trae la muerte y lo que aquí afecta a Lama de Granada, Loja y otros pueblos, ¿vale? Que era entonces cuando estaba en el mando. Llegará incluso a caer Motril en un momento dado. Bueno, estas son algunas escenas también de la guerra. Aquí vaya a ver, es un dibujo de la historia de la Cruzada Española, que es un libro franquista, y que uno de sus dibujantes empieza a romantizar un poco lo que era la resistencia del Avecín, ¿no? Entonces, eso, pues, yo creo que la calle del agua, pero bueno, es una alegoría de las barricadas que se vieron durante el Avecín, en las luchas, ¿no? Abajo es Kentar, aquí al lado, ¿vale? La fotografía es muy mala, pero es una ametralladora colocada por aquí por Kentar. Arriba a la derecha vais a ver el periódico que tenía la columna Cefa, una de Cefa de Málaga. Pues ellos hicieron un periódico, una revista que se llama Cefa también, les gustaba mucho ese nombre.
Y abajo es la plaza de ayuntamiento, está las palomas que hay en Guadix, ¿vale? Que quedó quemado. También tiene muchas historias de cómo Guadix queda en el bando republicano, ¿vale? Hay una serie. Los franquistas dijeron muchas cosas que no eran ciertas, básicamente. Pero bueno, básicamente sí es verdad de que la gente sublevada de Guadix estaban disparando desde lo alto de las casas del centro del pueblo, y viendo los mineros y los campesinos del pueblo que no podían con ellos, pues no se le ocurrió otra cosa, pues que ¿cómo sacamos a los fascistas que nos están disparando de arriba? Pues meter fuego desde abajo. Y bueno, pues quedó un poco así. Bueno, esto es, abajo está Guajar Sierra y arriba está Kentar. He puesto unos puntos rojos donde estaba menos el frente en un momento dado, ¿vale? Esto estamos hablando sobre todo del 37, cuando ya estaba por el pantano de Kentar, ya eso no era un pantano, era el río Aguas Blancas, que por ahí desbordaba mucho. En Aguas Blancas, pues tú veis el río y es un arroyo, realmente, ¿no? Pero cuando había época de lluvia, eso era un río que desbordaba y se veía por delante las casas que hubiesen por la zona. Por eso se decía que un pantano allí era buena idea para quitar el problema que ocurría. En Puntos Gordos es donde estaba un poco el cuartel de la Corona Maroto. Tenía una sede donde el Tocón de Kentar, que era donde su centro neurálgico revolucionario, ¿no? Donde ahí había varios campos, colectividades, donde se hacía la revolución, etcétera, etcétera. Y en el Puntal de la Morena, intento señalarlo por allí, es donde estaba la parte más militar de la columna, ¿vale? Cuando llegaban los niños a la noche, muchas veces los llevaban allí, ¿vale? A los pies de la Punta de la Morena, y si tenía que hablar con los mandos, lo llevaban a la parte de arriba. Y abajo, pues, yo sé por la memoria de Vicente Castillo, que era un anarquista granadino, de base, ya en el franquismo, ya empezará a ser más famoso, ¿no? Pero él, durante la guerra y antes de la guerra, era un militante de base. Y él cuenta en su memoria que donde ellos tenían las posiciones, ya digo, a lo largo del año 37, pues cuenta que la columna Maroto tenía ocupado el Puntal de la Morena, el Cerro de Azafrán, que es algo que está a la izquierda del pantano de Kentar, si lo miramos desde el mapa. El cerro de Azafrán lo hemos comentado. El Cerro Prieto no lo tengo yo muy situado. Aquí, lo que él llama el Cerro o Lomas, ¿no? Cerro Gordo. La loma está allí detrás del remojo. El Cerro Prieto, ¿no? Será eso. La loma. La Loma Prieta. Loma Prieto. Loma Prieto, que está más atrás. Puede ser esa, No, casi seguro, porque son memorias que escribió el 78, los nombres le bailan. además allí hay también parapeto. Bueno, pues seguramente sean de esta gente. Y lo que él llama el tobalín, que eso tiene que ser el tombalín, ¿no? Que creo que se llama por aquí. Es una cosa que está por donde, al sur del río Padules. Creo que hay un sitio que se llama el tombalín. Tamboril. El tamboril. Pues aquí lo pone tobalín, pero tiene que ser tombaril. Tamboril, perdón. Tamboril era posición fascista, ¿no? Muchas veces Vicente Castillo se refiere... También Barranco del Tintín. También es lo siguiente que dice, Barranco del Tintín. Puede ser, a lo mejor que se refiere a que lo tenía enfrente. Es posible que sea enfrente. O que en un momento dado lo tuviesen ellos y luego lo perdiesen. Es posible. Que a veces este movimiento de pocos kilómetros puede darse. Voy a intentar acelerar un poco. Terminamos antes, sí, seguro. Vale, perfecto. Y bueno, este hombre decía, dándole frente a Guajar Sierra, a Kenta y a Dúdar, ¿no? Etcétera, etcétera. Y dice, ¿no? Barranco del Tintín, etcétera. Y ya digo, el Tobalín, pero tiene que ser el tamborí que decís vosotros. ¿Vale? Pensad que, aunque se ve muchas veces el frente como muy quieto, en verdad había golpe de manos, ¿eh? Y a un avance de pocos kilómetros o de unos cuantos metros se daban, ¿vale? A una posición u otra se daban tanto aquí como en las Pujarras. Ese tipo de movimientos se ocurrían, ¿vale? Había avance de vez en cuando. A ver. Bueno, y este era un poco el frente en esos momentos, ¿vale? Luego había más unidades, pero cubriendo por ese frente. En realidad, si
aglutinamos las otras brigadas, los otros soldados, etcétera, etcétera, por la parte norte se va poniendo por aquí más o menos, básicamente, ¿vale? Según la época también. Y luego ya por la parte este, pues digamos que toda esta parte sí seguro que es de la República, y ya cuando ya va llegando por la Alpujarra ya va bajando por aquí. Hay épocas, ¿vale? Que no, todo esto va cambiando según el año, pero más o menos por ahí va el frente, más o menos. Ahí. Bien, pues van a entrar los relatos. Esto no sé yo si se ve muy bien. Entonces, voy a leer algunos de los episodios que se van contando en la prensa sobre la presencia de la Cruz Maroto en Huejar Sierra. Bueno, sí, aquí tengo el tema que quería decir un poco antes, ¿no? Sí, Claudio Moreno aparece en El Defensor de Granada el 31 de diciembre de 1931 la noticia de que la han pegado y que están muy enfadados de ellos, ¿no? Luego, durante el golpe de Sanjurjo, Huejar Sierra participa en la lucha contra Sanjurjo y son los socialistas los que luchan aquí. Esto es la publicidad. Claro, la publicidad el 12 de agosto de 1932 en las páginas 1 y 2. Ideas es que comenta que son socialistas, ya en septiembre, cuando reaparece. Es que la mayoría aquí eran concejales socialistas y de izquierda republicana. Sí, sí. De hecho, el tío de izquierda republicana. Sí. Y es muy gracioso porque en agosto de 36 ya comenzó la guerra. Ideal dice de que antes de las elecciones de febrero de 36 el pueblo era un pueblo tranquilo. El socialismo no existía. Así lo dicen, ¿eh? Que es una mentira muy gorda, ¿vale? La documentación de la presencia socialista en Huejar Sierra es muy abundante, ¿vale? Muchos concejales eran de socialistas, vamos, claramente. Pero muchas veces quieren justificarse con el tema de las elecciones de 36, que ya sabe que aquí se anularon, ¿no? Se repitieron, ¿vale? Y hubo toda esa polémica. Que lo repitieron los jueces, ¿vale? No el gobierno, ¿vale? Porque muchas veces que la izquierda fueron los culpables, no. Hay una serie de denuncias muy abundantes, ¿vale? Y muy claras, ¿vale? Que son el propio Ideal antes de la guerra reconoce, ¿vale? Algunas de las fechorías que se han hecho. Y son los jueces, ¿vale? Los que anulan las elecciones y dicen que se tienen que repetir, ¿vale? Son jueces que muchos de ellos no son de izquierda, ¿no? Y que realmente, bueno, en Granada se repitió en marzo, igual que creo que en Cuenca, ¿no? Creo que es el otro sitio. Y por lo menos en caso granadino, vamos, yo me he encontrado hasta casos de escopeteros, ¿vale? En que se pusieron a un pueblo de la Alpujarra, y hay datos y aparece en Ideal, ¿eh? O sea que no... Todas las actas que se enteraron de web, todos los votos, 2.500 votos, iban para la candidatura de la derecha. Y aparte que en Nihuela existía un centro socialista que se llamaba El Abuelo, que eran 100 afiliados, y ¿cómo es posible que en Nihuela los socialistas no tengan ni un solo voto? ¿Vale? Ni un solo voto. Y creo yo que, ¿dónde era? ¿En qué pueblo era? No sé si era Tarfe o algo así, que tenían como 1.500 afiliados, o sea, una barbaridad, ¿eh? Los pueblos tenían 1.500 afiliados y tal, que no tengan ni un solo voto. Huele raro, ¿no? Pues hoy en día, tanto fachado hoy en día, se está diciendo, oh, la elección de 36, que fue un golpe. Pero, de verdad, es que si leí una página, es que no es más, una página de los que fueron esas elecciones de febrero del 36 en Granada, es que no hay duda alguna de que fue un pucherazo, ¿vale? Pues, solamente viendo que en el pueblo hay un centro socialista, no vamos a hablar de los anarquistas, ¿vale? Porque los anarquistas normalmente no votan, pero en 36 sí votaron, muchos de ellos, no todos. O sea, no todos, pero muchos de ellos votaron por el tema de la amnistía. O sea, que claro que hubo muchos votos hacia la izquierda. Que un pueblo de repente no tenga ni uno o 10 votos no era creíble, ¿no? Entonces era algo incontestable y los jueces pues tuvieron que anular las elecciones. Sí, porque ya fue un desperfecto. De hecho, Carmela es interventora en la repetición de las elecciones. Sí, de hecho. Carmen no tiene espada, Carmela de los Pajaritos. Carmen de los Pajaritos, como los anarquistas la llaman Madre Carmela, ella era anarquista y su bar, ella tenía un bar en la calle Elvira, se llama Casa Carmela,
La parte de arriba era ya para una especie de hotel, bueno, una pensión, ¿vale? Y ella pues muchas veces daba de comer gratis a la gente pobre y alguien si estaba sin casa pues lo metía en la parte de arriba, ¿vale? Y los anarquistas, esta era de la CNT, vamos, y los propios franquistas la veían como alguien muy peligroso, ella muy peligrosa. Y ella, pues, durante toda la República, pues se la ve con bastante frecuencia haciendo cosas de la CNT y tal, pero en el 36 él ofrece su bar como un centro De recuento, de observación del Partido Socialista Alemán de las elecciones, ¿no? Como, sí. para... Un punto electoral. Sí. Es un punto electoral, básicamente. Y él ya lo ofrece, y eso también quiere decir de que en esos momentos se estaban llevando muy bien los socialistas y los anarquistas en Granada, que no siempre había sido así. Aparte de eso, es que muchos anarquistas querían votar, ¿vale? Y hay alguna que otra pista. Públicamente nunca lo dijeron así, ¿vale? Porque la postura oficial siempre fue que se mantienen sus posiciones, solo que no hicieron campaña abstencionista. Eso no lo hicieron. Ya, si pedía el voto, ya le daba un poco más de corte, ¿no? Pero estaba muy claro que iban a votar, ¿vale? Y hay varios artículos en que lo dejan caer, ¿no? De que, mira, necesitamos nuestra gente libre. Necesitamos... Benito Pavón, que era el abogado de la CNT en Granada, que luego se va a Madrid, porque es muy famoso, se hace muy famoso, empieza a ver a alguien que fue... Él tiene sus dudas, sus debates, pero al final toma posición a favor de la postura FAI más pura, más anarquista, en el año 32, ¿no? Pero más tarde, en el 36, él dice de que necesitamos en el gobierno gente amable con nosotros, porque los que más nos reprimen son los gobernadores civiles. Existía una figura en la época que se llama detección gubernativa. Detección gubernativa es que un cargo político, el gobernador civil, dice, tú por si acaso vas a la cárcel. Y eso era así, ¿eh? ¿Por qué? Porque no Santa República, sino... Eso venía de antes, ¿vale? Era de Primo de Rivera, de la Restauración, eso en España era normal. Si había un indicio de tal, el gobernador civil podía ordenar tu detección gubernativa, que era como se llamaba, y tú estabas un tiempo hasta que pasase a mano de un juez. Y el juez ya podía liberarte, ¿vale? O el propio gobernador te puede liberar. Entonces, la forma de anular las huelgas y los movimientos, o la forma de reprimir más sencilla que tenía un gobernador civil y las autoridades, era enviar a mucha gente a la cárcel por detección gubernativa. Y eso fue la peste negra de los anarquistas en Granada. Entonces, Benito Pavón decía de que era muy importante controlar un poco los gobernadores civiles para detener la sangría que sufrieron durante todos esos años, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que hubo una perspectiva muy positiva a participar en las elecciones para controlar por lo menos eso, por lo menos para domesticar la represión. Pero bueno, vamos a pasar un poco a los relatos en Guajar Sierra. El primero es en ABC, que aparece en el 20 de agosto de 1936. Y ya vais a ver un poco cómo va un poco la cosa. Esta noticia al principio es muy vaga, ¿vale? Aquí hay dos. La columna Maroto hizo un gran avance, llegando hasta Huéscar, a escasos kilómetros de Granada. Si bien no pudo en esta primera intentona consolidar definitivamente esta posición por carencia de municiones de momento. En verdad era por orden militar, ¿vale? Ahora luego lo veremos. No es que fuesen derrotados, eso desde luego no. De hecho, los combates fueron victoriosos. Hubo una serie de combates, pero todo eso sí es cierto, ¿vale? Pero luego es verdad que tuvieron que retirarse. Luego, en Empeco, adelante. ¿Vale? En un artículo que se llama Las milicias coronan las montañas de que domina Guajar Sierra a 15 kilómetros de Granada, 16 de agosto de 1936. A nosotros, haciendo salvedad de la brillante actuación de los milicianos en Guajar Sierra, nos pareció un día de relativa calma en las líneas de operaciones. Esto al principio, ¿vale? Entonces, hay una serie de noticias que van hablando de todo el frente, un poco tranquilo, y ya entra en la parte de Guajar Sierra, que es cuando hay un poco de guasa, ¿no? En verdad, ha habido muchos combates en otras partes del frente, pero habían sido derrotados los republicanos. En la parte que habían salido victoriosos era la parte de Guajar Sierra, y entonces es cuando ellos dicen que aquí sí hubo actividad. Una columna compuesta por milicianos de Guadix, Baza y Alicante, que dirige Maroto, han conseguido, tras el acceso penoso que ofrece el terreno, en plena Sierra Nevada, coronar la montaña que domina la Guajar Sierra, a 15 kilómetros de Granada. Perdón.
Antes de conseguir alcanzar posición tan estratégica, han llevado a cabo una marcha difícil de 2 días para salvar la distancia que media entre aquel punto y Jerez del Marquesado. La prensa facciosa, compuesta en su mayoría de guardias civiles, no ha podido resistir el empuje terrible de los milicianos y ha huido después de dejar en los riscos de la sierra, para peto de su actuación criminal, más de 30 bajas. Y acosados constantemente han traspasado Huéjar, dispersándose hacia la cercanía de la capital. Las milicias han penetrado en el mismo pueblo y más tarde, por disposición táctica de los jefes, esto sí, se han situado en lugares determinados fuera del casco del pueblo. A la columna que opera en estas posiciones se han incorporado esta tarde los milicianos almerienses, que por la mañana habíamos hablado en Guadix. Esperamos que el refuerzo que se suma a los compañeros que allí actúan con tesón y valor resulte de buena ley. Su optimismo y ánimo estaban a tono con la fe en que en ellos se ha depositado. Y bueno, ya todo lo demás están desde diezmas, etcétera, etcétera. ¿Qué se dice en Solidaridad Obrera? Este periódico anarquista que se edita en Barcelona en 15 de septiembre de 1936. Las operaciones comenzaron en el collado del Alguacil. A las 5 de la mañana, la columna Maroto, en plan de ataque, salió del pico El Mirador, posición estratégica que nosotros pudimos comprobar. A las 6:30 la columna llegaba al collado del Alguacil, al objeto de reconocer la posición exacta del enemigo en el Calal. A las 7:30, 2 grupos de exploradores tomaban contacto con el enemigo en Guajar Sierra. Teniendo conocimiento de ello, la sección de ametralladoras, al mando del sargento Ginés Martínez y Conesa, que dirigía las milicias, la cual seguía a los grupos exploradores, se adelantó para absorber las fuerzas fascistas y, en caso necesario, abrir el fuego. En efecto, a las 8, las ametralladoras empezaron a funcionar y los grupos exploradores dispararon sus fusiles. Acto seguido, se pasó comunicación al flanco derecho para que ocupara el canal, donde estaba parapetado el enemigo, protegiendo el avance la sección de ametralladoras. De esta manera, mientras en el llano se sostenía el fuego contra el enemigo, los que estaban en el alto del canal abrieron fuego también, atacando al enemigo por el flanco izquierdo y la retaguardia por el derecho. De forma que los fascistas cayeron en un movimiento envolvente, hallándose entre 3 fuegos, e incapacitados de defenderse, huyeron a la desbandada, dejando abandonados en el campo 40 muertos y gran cantidad de armamentos, entre ellos un fusil ametralladora marca Oquis, modelo año 1921, varios fusiles y pistolas, 50 bombas Lafitte y otras tantas de tonerete. El fuego, que había empezado a las 8 de la mañana, terminó a las 4 de la tarde. Durante el ataque, nuestras milicias se replegaron en el alto del Calal, levantando la bandera rojinegra. Entonces, la aviación y artillería enemiga bombardeó hasta bien el caer de la tarde, intentando, mientras se efectuaba el bombardeo, recoger los cadáveres que habían abandonado. Cosa que no pudieron realizar ante el tiroteo de nuestras fuerzas, matando hasta los mulos que llevaban para efectuar el traslado de los muertos. Es digno de mencionar que la operación se efectuó con toda la técnica militar más ventajosa, pues nuestras fuerzas no tuvieron una sola baja ni un solo herido. Es esta la realidad del ataque del día 14 de agosto. Los números de muertos, en verdad, os podéis imaginar que en verdad bailan, ¿vale? Que siempre es posible que a lo mejor estén unos cuantos números por encima. También tenemos en Solidaridad Obrera algunos relatos de milicianos, ¿vale? Que fueron parte de la actuación. En este caso es el de uno que se llamaba José Fernández. Perdón. Madrugada fría y gris, como la de invierno crudo. Estamos preparados para partir hacia el combate. El entusiasmo es grande. Vamos a aplastar al fascio. La abrupta montaña es cruzada por las milicias que marchan en columna de combate. A las 2 horas de marcha tomamos contacto con el enemigo, numeroso y bien pertrechado. Se generaliza el tiroteo, pero los nuestros impiden que el enemigo tome la loma. A las 4 horas de combate se hace general la caza de los fascistas que huyen en desbandada por todos los sitios, dejando en nuestro poder ametralladoras y fusiles. Dejan en campo 8 muertos. El avance continúa hasta las puertas mismas del pueblo de Guajar Sierra, distante de 7 kilómetros de Granada. Los refuerzos de Granada llegan y la retirada se inicia. La aviación enemiga hace su aparición y empieza el bombardeo.
que por suerte para nosotros no causó bajas y se dedicó a destruir la bandera rojinegra de la FAI, que no fue alcanzada y que aún está ondeando en el lugar más próximo de Granada. La jornada, como decimos, ha sido ruda, pero provechosa y útil para la libertad. Los milicianos que estamos en la Comuna Maroto estamos dispuestos a continuar la marcha hacia Granada. Y esto, José Fernández escribe de Jerez del Marquesado. El 25 de agosto. Yo creo que la misma operación, puede ser a lo mejor otra operación de días después, ¿no? Que también hubo... Estuvieron desde el día 14 hasta el día 28, estuvieron dando. Ah, pues, a lo mejor era otros días, sí. El problema que tenían es que no tenía aviación, los republicanos no aparecía la aviación y los fascistas pusieron los cañones ahí enfrente y batían el Alcalá y el Parejo. Sí, de hecho, luego voy a leer unas líneas del propio Maroto, además que creo que está inédito. Y él comenta un poco la aviación republicana. Es muy gracioso cómo llama los aparatos. ¿De la autobiografía? Sí, en Madrid. Está, que además, es un poquito, creo que ahí Maroto lo comenta. Él comienza una especie de autobiografía que no termina porque le pillan, pero justo cuando le pillan es cuando está la parte de Guaja-Sierra. Y de hecho no termina el relato de Guaja-Sierra, la verdad. Pero sí llega la parte esta, ¿no? Y antes de comenzar la operación de Guaja-Sierra, a él le cuenta el mando militar, que es muy crítico, ¿no? Con el mando militar. Y dice, sí, nos van a prestar dos miserables aparatos, pobres y miserables aparatos. ¿Cuánto decía que era su velocidad? 180 kilómetros por hora, creo que era. Además lo comenta, ¿no? Daba algunos datos precisos de aparatos y decía que con eso no tenemos nada realmente, ¿no? Bueno, antes de ese relato de Maroto, vamos a entrar en otro relato de Maroto, que este sí es público, sí apareció en la prensa, en la revista Los Anarquistas en Granada, que se llama Hombres Libres, que era una revista semanal, y muere Manuel Burguete. Manuel Burguete es un guardia civil, hijo de un general muy famoso en España, que era Burguete, y Manuel pues tomó partido por la República, y él además se suma a la columna Maroto. La columna Maroto pues eran gente milicianos, ¿no? La formación militar pues, de ellos pues no era la mejor de todas, la verdad. Eran pues gente valiente, aprendían sobre la marcha con rapidez, ¿no? Pero que no eran los más aguerridos, pero la gran formación militar que tiene la columna Maroto es gracias a este hombre, Manuel Burguete. Y Maroto se hace muy amigo de este hombre. Además, compartían gustos, ¿vale? Como por ejemplo el monte, les gustaba mucho andar, recorrer, escalar los montes, todo eso, y que compartían esos gustos. Les gustaba también la naturaleza, aprender de la flora, de los animales. Y Manuel Burguete es asesinado es capturado por los fascistas. Parece ser de que sorprende la caída de Málaga y cuando está huyendo intenta traspasar por la parte de Valdecrín hacia Guadix y es capturado y lo ejecutan. Entonces Maroto, que le tenía mucho cariño a este hombre, escribe en Hombres Libres un recuerdo a Manuel Burguete. Y comenta un poquito el tema de Guaja-Sierra, que se lo ocultan porque estaba enfermo. Burguete estaba enfermo y para que no se levantara enfermo y se fueran con ellos, le suelta una mentirijilla para que guardase cama, básicamente, ¿no? Está contando muchas cosas, ¿no? Y dice, desde entonces nuestra amistad fue sólida y el nombre de ambos corría junto de boca en boca. La prensa publicaba a grandes titulares la columna Maroto Burguete. Hace esto o aquello. Me acuerdo aún, como si lo estuviera viviendo, el 20 de agosto del mencionado año, día que se nos dio la orden de atacar a Guaja-Sierra y tomarla si nos era posible. Bajar en una camilla de la columna, mientras nosotros subíamos a cumplimentar las órdenes recibidas, todo roto y deshecho por su enfermedad intestinal, con rumbo a su casa para reponerse. Tuve que engañarlo y decirle que no íbamos a atacar, ya que a todo trance quería estar con nosotros en la operación. Vale, ahora mismo me acuerdo bien la cosa. Está al principio del ataque, lo llevan en camilla, pero ya cuando tienen que entrar en el pueblo, que ellos ven la posibilidad, le dicen que no van a atacar, pero sí que atacaron, ¿no? Luego, antes hemos hablado de Evaristo Torralba, ¿vale? Este hombre que, además, cuando se militariza, este hombre, la verdad es que, aunque era carpintero, adquiere bastantes dotes militares, la verdad, es como un Cipriano Mera, prácticamente, ¿no? Y él entonces, Evaristo Torralba, igual que Maroto, sufre un ataque de los comunistas y es procesado también. El proceso es menos grave, ¿vale? Pero, bueno, les tienen a otras unidades, le van expulsando
Y él, para justificar su actuación, hace un informe, y uno de los informes es muy bonito porque habla un poco de su actuación durante la Corona Maroto. Cuando él entra, él no entra al principio, ¿vale? Él entra un poquito después, se va desde Granada y tan pronto como puede entra en la Corona Maroto, ¿no? Entonces, él hace un informe para informar a sus militares de quién es él y qué es lo que ha hecho, básicamente. Y habla un poco también de Guajas Sierra. Entonces, informe que eleva al Comisario General de Guerra. Informe que eleva al Comisario General de Guerra el comisario del batallón número 353 de la 89 Brigada Mixta, comprendiendo su actuación como miembro del Comité de Guerra responsable de la Corona Maroto, hasta esta fecha en que ejerce las funciones de comisariado de dicha unidad. El 30 de agosto pude evadirme de Granada, donde permanecía oculto, desde que los militares se apoderaron de la capital. En Guadix, al encontrarme con que con este frente actuaban fuerzas compuestas de mi misma ideología, donde luchaban compañeros, amigos de lucha en la Organización Confederal de Granada, opté por encuadrarme en la columna, donde todos los evadidos procedentes de Granada se habían agrupado, discutido entre todos la necesidad de engrosar en una determinada columna donde poder con más eficiencia responder a la acción mancomunada de todos para que se nos diese una pronta victoria sobre la capital de Granada. Se acordó llevar esta propaganda a todos los lugares donde se encontraban competentes de la organización de la susodicha capital, dando por resultado el encontramiento en la columna Maroto, ¿vale? Esto es el principio de lo de ABC que hemos visto. No, esto es la ciudad de Brera. Vale. Esto es el miliciano, que antes hemos leído también. Esto es lo de Maroto y este es el informe, ¿vale? De este hombre. Ahí. Sí. Porque sería importante que tuviéramos un tiempo para que la gente pudiera intervenir, hacer preguntas, etc. Bueno, sí. Vale, pues en verdad falta este informe y a lo mejor sí, vamos, es que hay más asuntos más, pero bueno, sí. Vamos a intentar cerrar la cosa. En verdad, el tema de Torralba, no sé yo si a lo mejor dice algo así un poco más especial. Bueno, sí, las fuerzas que avanzaban por la carretera general de Granada a Murcia, que habían haberse tomado Huerto Santillán, a menos después, debido al grueso de fuerza que el enemigo reconcentró sobre Guajas Sierra, ocasionando esto el tener que replegarnos a Jerez de Marquesado. Después se nos asignó avanzásemos sobre los pueblos de La Peza y el Tocón de Quentar, rebasando los objetivos estratégicos con la toma de las Tonades, ¿no? Esto no. Bueno, antes decía esto, a nosotros se nos fijó el objetivo de Guajas Sierra, donde se sostuvo un combate con el enemigo, dando por resultado, después de una dura lucha, la toma del pueblo, haciéndole al enemigo más de 50 bajas de legionarios, dejándosele un fusil ametrallador y varios Mauser. En cuanto a varias cosas, del cerro tamboril, mirador, pero bueno, vamos avanzando. Las memorias inconclusas de Maroto están aquí. Vamos a leer solamente una cosita. Guajas Sierra es un pueblecito situado en las estribaciones de Sierra Nevada y el final del trayecto del tranvía Granada-Sierra Nevada. Se une con la capital una magnífica carretera de primer orden y se da desde el mismo a la ciudad en un coche unos 19 minutos. La posesión de este pueblo debía de haber sido de importancia, y lo era. No obstante, el criterio del Estado Mayor. Antes hay una serie de párrafos que está hablando de sus reuniones con el Estado Mayor, que hablan de Guajas Sierra, etcétera, etcétera. Y luego pues habla de una serie de operaciones del Collado del Alguacil, ¿no? Que es la operación esta que hemos hablado. Luego hay en Hombre Libre una historia de la Corona Maroto, que también habla un poco del tema de Guajas Sierra. Así que bueno, está aquí casi todo, ¿vale? También hay la noticia en ideal de los franquistas, de lo que es lo que ellos cuentan, ¿no? Y luego pues dos testigos de los niños de la noche, ¿no? Que pasan por Guajas Sierra también. Bueno, y este es como el himno de la Corona Maroto, que aparece en Hombres Libres también, en que se menciona también el pueblo de Huéjar. O sea, que aparece como elemento de propaganda dentro del pueblo, ¿no? Bueno, esto igual se le puede pasar y todo esto, y bueno, hay muchos relatos sobre Guajas Sierra, que la producción tuvo bastante. Los relatos que aparecen, pues aparecen algunos detalles más, ¿vale? Curiosos y tal, pero bueno, más o menos
lo que se está repitiendo básicamente es que hay una operación de ocupar Granada, que es parte de la parte oriental, y que su eje principal va por Huerto Santillán, ¿vale? En el Huerto Santillán hay unas trincheras temibles, lo conoceréis, ¿no? La del Maullo. Son muy eficientes esas trincheras, no son fáciles de pasar esas trincheras. Pero a todo ello no tienen el suficiente apoyo aéreo ni artillero la gente que está en Huerto Santillán, que son militares profesionales, ¿eh? No son cualquiera. Es verdad que huyen, que son rechazados, pero va por motivos objetivos, no es que sean gente indisciplinada. La gente de la Maroto tiene una serie de combates en Guaja Sierra en que el fuego no recibe el mismo castigo aéreo ni artillero, está más o menos en igualdad, e incluso se puede hablar de ventajas de la columna Maroto. Ellos mismos lo dicen, que está en ventaja y que dan ahí una derrota muy grave a los facciosos que están en el pueblo. Y es verdad que toman en el pueblo, pero se tienen que retirar. Y Maroto se enfada con esa retirada, porque él considera que hay que mantener el pueblo. Pero los militares profesionales dicen que no, que es indefendible y que hay que replegarse hacia la parte exterior del Marquesado. Es una orden de los mandos republicanos. Sí, y además, concretamente, Martínez Cabrera, un militar que Maroto discute con él sobre este asunto. Y bueno, Torralba en su informe dice que ellos en la Maroto, que se ven triunfantes y victoriosos y piensan que todo va muy bien, ven a sus compañeros que están replegándose y que ellos intentan frenar la retirada. Y bueno, Torralba ahí tiene algunas palabras sobre eso, ¿no? Pero dice que son tantos que luego llegan a la orden militar y tienen que irse hasta Jerez del Marquesado. Y Torralba tampoco lo entiende. Decía, hay que irse en Jerez del Marquesado cuando era posible quedarse por lo menos en la altura de Guaja Sierra, ¿no? Luego más tarde pues se queda en la parte de Kentar. Luego Torralba sí justifica una entrada que hace en Kentar, que es conquistada también, Kentar es conquistado, pero ahí la columna Maroto sí se repliega. Pero dice que ahí Torralba dice que el saliente era muy peligroso, que los francos no son acompañados y que están expuestos, ¿no? a los militares facciosos. Entonces, ahí la retirada de Kentar, aunque Vicente Castillo no lo entiende, es miliciano, pero Torralba, que uno de los mandos, tiene noticias de por qué y dice que esa gente era indefendible, ¿no? Pues bueno, se puede contar algunas cositas más, ¿no? Pero bueno, ya me he alargado mucho, así que vamos a hacer una palabra que realmente es lo más interesante, la verdad. Sí. Venga. Adiós a vosotros.